Para buscar información implementaremos un convertidor elevador boost, formado por una fuente, la bobina, el interruptor, el diodo, el condensador y la resistencia de carga. Cuando el interruptor está cerrado, la corriente fluye de la fuente, pasa por la bobina y va del interruptor a la masa, mientras la bobina se irá cargando. Una vez el interruptor se abre, la bobina intenta mantener la corriente que pasaba antes. Esta corriente pasa ahora por el diodo y llega a la carga. El pico de corriente genera una caída de tensión en la carga, que es más grande que la tensión de entrada. Para la simulación hemos utilizado el LTSpice. Para el interruptor emplearemos un MOSFET que soporta los 50 voltios entre drenador y surtidor. Para hacer conmutar el transistor emplearemos una señal PWM. Para ajustar nuestra tensión de salida podremos hacer cambios en la carga, la bobina y en el ciclo de trabajo. Se puede ver en la imagen que tras un breve periodo de tiempo alcanzamos el objetivo de 50 voltios. Para comprobar la frecuencia de resonancia de la bobina y que el rendimiento de nuestro circuito sea el máximo, mostraremos un circuito RLC que tiene una frecuencia de resonancia muy parecida a la de la bobina. En esta imagen podemos observar el circuito enlace abierto que montamos para comprobar que efectivamente la frecuencia de resonancia coincidía con la que habíamos calculado y obtenemos una tensión de salida muy parecida a lo que teníamos en mente. Después tenemos que implementar el SG. Buscando en el datasheet nos encontramos con este circuito que nos servirá de plantilla y modificando algunas cosas para nuestro circuito final. Hay varias partes importantes, por ejemplo, en el recuadro rojo podemos observar un condensador y una resistencia, las cuales calculamos de tal manera que ajustamos la frecuencia del reloj a la que nosotros buscamos si queremos, que es la resonancia de la bobina. En el recuadro azul podemos observar un par de divisores de tensión que nos sirven para ajustar la tensión de salida que queremos de 50 voltios y también los calculamos. En la parte derecha del circuito encontramos varios componentes que sustituiremos por la tipología Bosch que mencionamos anteriormente. Este es el circuito final con el SG incorporado que funciona de manera correcta. Esta es la tensión que teníamos a la salida. Visto en alterna podemos ver unos picos de tensión muy altos y si colocamos el multímetro vemos que nos acercamos mucho a esos 50 voltios que nos pedían como especificación técnica. Finalmente, para limitar la corriente colocamos un potenciómetro como carga y lo vamos variando. Aquí tenemos un pequeño vídeo en el que vemos cómo, cambiando el valor del potenciómetro, el SG va cambiando el duty de la señal para intentar mantener esa tensión de salida hasta que llega a un punto en el que, aumentando todo lo que puede el duty, no es capaz de mantener esa tensión de salida, así que simplemente la tensión baja. Y finalmente nuestro circuito limitaba corriente a unos 28 miliamperios.